Hola, bienvenidos a este espacio. Como todos los días, de lunes a viernes, la propuesta es ofrecer la oportunidad de hacer consultas, preguntas acerca de tu proceso creativo y de tu escritura de poemas. Así que en los restantes 30 minutos estoy aquí recibiendo tus preguntas o tus consultas acerca de tu proceso creativo y la escritura de poemas. Así que pueden escribir la pregunta en comentarios, invitar a amigos, a quien quieran darle la oportunidad de interactuar en este espacio. Y está Juan Ignacio, ahí está mi papá, hola, Mónica, hola. Así que espero preguntas por medio del box de comentarios. Ahí está María José. Acuérdense de dar me gusta a, a este posteo, así va sumándose más gente. Acuérdense que mientras que se van sumando, ¿no? Ahí está Lorena. Mientras que se van sumando, les recuerdo que tengo un canal de YouTube que se llama Poets Lab, Laboratorio de Poeta en Inglés. Y ahí voy subiendo correcciones de textos, propuestas de modificación de mis queridísimas alumnas y videos que te pueden ayudar a tu propia escritura creativa, porque la idea es aprender de las propuestas de cambio y quizá alguna herramienta que observás que está operando allí te puede servir para tu propia escritura. Ahí saluda a Juan Ignacio. ¿Qué hace Juan? Gran poeta del sur. Recién acaba de darme un poema muy bello y charlamos un poco sobre eso. Así que recibo sus preguntas, consultas acerca del proceso creativo, dificultades, posibilidades, instrumentos. ¿Qué es esto de escribir poemas? ¿Qué es esto de conectarse con la poesía? ¿Qué es la voz poética? ¿Qué es estar inspirado? ¿Qué es el lenguaje? Las herramientas. ¿Cuál es el mejor enfoque para poder estar conectado con el misterio y poder recibir la información? Vaya a saber uno de dónde. Y empezar a escuchar. Y en esa escucha silenciosa, respetar y dejar que pase a este otro lado, ¿no? Así que ahí está Alejandro. ¿Cómo te va, Alejandro? María Hilda Blanco también. Acuérdense de compartir el link. Ahora mismo pueden avisarle a amigos, colegas. La idea sería abrir un espacio de diálogo y yo poder ofrecer mis opiniones en calidad de propuestas de respuestas a sus consultas o preguntas sobre tu proceso creativo y tu escritura de poemas. Están muy callados hoy. Siempre mi profesor de filosofía decía, bueno, si no tienen preguntas es que saben todo. O también encontrar el contexto de donde hacer surgir las preguntas. Mientras que van proponiendo alguna pregunta, es interesante pensar también qué se requiere para preguntar y en qué consiste el estado de preguntar. La pregunta guarda un conocimiento, una dirección, pero al mismo tiempo es como una mano vacía que apunta pero no tiene contenido, pero sabe a dónde. Y es interesante habitar la pregunta, porque más allá de las respuestas que obtengas siempre es estar en movimiento. Siempre la pregunta te lleva a una posible respuesta que es provisoria. El tema es justamente no detenerse y no pensar que porque uno se detiene encuentra la verdad. La verdad es el proceso mismo. No se trata tanto de llegar a una meta, sino de atravesar el proceso. La respuesta es el proceso.
Así que los invito a hacer alguna pregunta, consulta acerca de tu proceso creativo. ¿Qué es el proceso creativo? ¿Qué es escribir un poema? ¿Quién escribe el poema? ¿Quién realiza el proceso creativo? Hay un proceso creativo que no necesariamente se resuelve en una escritura de un poema. El proceso creativo puede ser justamente algo invisible, intangible, algo que todavía no produce en la superficie un texto. Pero eso no quiere decir que no haya actividad. Herramientas, principios, planos, variables, capas. Cuando uno va escribiendo un poema, se encuentra con un montón de cosas y de fuerzas. A veces no es suficiente estar conectado con la idea fuerza, sino que uno tiene que estar conectado con su propia capacidad para escuchar y dejar ser la idea fuerza en el texto. Así que recibo consultas, pueden escribir justamente en comentarios alguna pregunta que tengan. Y bueno, acá aparecen las primeras preguntas. Y Juan pregunta, ¿cuál es el cable que debemos conectar cuando el hueco de la inspiración no responde a nuestro anhelo por escribir? Interesante pregunta, la tengo que pensar, a ver. ¿Cuál es el cable que debemos conectar? Ok, hay una desconexión. ¿Cuándo ocurre esa desconexión? Cuando la inspiración no responde a nuestro anhelo por escribir. Acá en esta pregunta es interesantísima, hay un montón de cosas. Primero, la noción de conectar. Conectar con la y misterio, conectar con el flujo creativo universal. A veces uno siente que está desconectado y no está motivado y no tiene dirección. Entonces, por un lado es, ¿cómo lograr reconectar con el flujo universal? Ahora, ¿en qué circunstancia uno se encuentra en esa desconexión? Entonces, Juan, la situación que describe es cuando la inspiración no está, pero sí está el anhelo de escribir. Es decir, cuando quisiera escribir y no se me ocurre nada, cuando quisiera escribir y no tengo fuerza para escribir. ¿Cómo conectar con la inspiración? ¿Cómo crear cuando no estoy creando? En primer lugar, esta pregunta apunta un poco al deseo. ¿Por qué hay anhelo? Cuando hay anhelo hay un apego. El anhelo es un deseo y una nostalgia. Uno anhela lo que no tiene. Justamente la fuerza del anhelo pone a distancia por el anhelo mismo la cosa que ya está. La creatividad ya es. Todo el universo aquí y ahora y desde el infinito está en constante movimiento. La creatividad universal no cesa. Entonces, ¿cómo es posible que uno experimente este cese de creatividad en uno mismo si uno está en proceso constante de transformación? Ahí la conexión no hay que pensarla como algo espiritual o metafísico. La conexión tiene que ver con atención. Es algo muy sencillo. Prestar atención. Entonces, aquello que llamamos inspiración no es más que estar despejado para prestar atención. La atención es la conexión única y necesaria para poder dejar que el fluir universal atraviese tu conciencia y tu energía de tal manera que vos estés en movimiento con eso. Pero si uno no presta atención,
porque hay ruido mental o porque hay cansancio del corazón. Entonces, no es que la creatividad cesa, es que uno no está conectado con esa creatividad. Entonces, para retrotraernos del punto de que tenemos que anhelar aquello que amamos, y ya por ser, no necesitamos el anhelo, porque el anhelo lo ubica en una posición de distancia. Más que anhelar, se trata de disfrutar el estado, sea cual sea, de la situación, sea cual sea en la que estás viviendo. Porque vivir es escribir poesía. No necesariamente escribir con la mano, sino estar conectado con el acontecer universal. Entonces, un primer tip que te compartiría, Juan, sería anheles escribir. Anheles. Si anhelás escribir, posicionás la escritura más allá de tu posibilidad. Y posicionás la motivación más allá de tu posibilidad. No se trata de esperar la inspiración, sino de motivarse uno a uno mismo. Y no se trata de anhelar escribir, se trata de ponerse. Se trata de ponerse a escribir, no de anhelar escribir, y se trata de motivarse a uno mismo y no esperar a que la inspiración acontezca en nuestro corazón. Entonces, tampoco se trata de conectar y de descubrir cuál es el cable, cuáles son los dos cables que tengo que conectar. En realidad, antes de la conexión, hay unidad. Fíjense, no se trata de ver cómo conectar este dedo con este dedo. A ver, lo conecto. O este dedo con este dedo. Presten bien atención a esto. No se trata de la pregunta de cómo conectar esto con esto. A ver, tengo que hacer fuerza. Ahí lo conecto. Poner la atención en este punto significa estar en un plano de conciencia inferior a este otro. Si te das cuenta, esos dos dedos ya están conectados en la mano. Entonces, la pregunta no es cómo conectar. Por ejemplo, mi anhelo de escribir con mi inspiración poética, de tal manera que encuentro la felicidad porque hago lo que quiero. Sino que se trata de subir en el plano de conciencia y darte cuenta de que esa unidad ya está. Y que es el pensamiento el que nos distrae de esa unidad. Y es el cansancio del corazón el que nos impide avanzar en el flujo de la creatividad. Se tratará entonces de hacer más resiliencia y convertir el ruido en música. Se tratará de realizar más resiliencia y convertir la quietud y el anquilosamiento en serenidad. O se tratará de crear más resiliencia y convertir la sobreestimulación en entusiasmo. Y de convertir el anhelo de escribir en me pongo a escribir lo que sea que salga. Porque en ese proceso de escritura acontece algo que uno no ha planificado. Entonces, no se trata de preguntar cuál es el cable que debemos conectar con el hueco de la inspiración. Cuando anhelo por escribir e inspiración poética no están conectados. Se trata de ver la unidad que ya sos y la situación en la que estás y de qué manera podés transformar esa situación en un material poético. Y para eso no hay que aspirar a un lazo divino entre mi mente y Dios. Se trata de prestar atención, pero para prestar atención hay que tener la cabeza despejada y el corazón disponible. Porque una cabeza con ruido mental
Y un corazón con cansancio emocional no se ve ni la dirección ni el empuje. Ninguna de las dos cosas están disponibles. Entonces, uno apela a una respuesta acerca de por dónde pasará esa conexión, ese cable que se desconectó. Pero no, no hay una desconexión. Sos perfecto y ya estás todo unido. De lo que se trata es de quitar lo que obstruye para que el flujo de la creatividad cósmica se siga reproduciendo y vos seas uno de esos lugares donde esa reproducción se da. Vamos a pasar a otra pregunta, a ver. Andreita, hermosa, a ver. Uy, ¿cuántas preguntas? Sí, Andrea dice, a mí me gusta escuchar primero, eso me hace pensar y elaborar. Está bueno. En uno de los webinars había hablado acerca de que la voz poética en realidad es una escucha silenciosa. Si uno conecta con la fuente, puede escuchar, y si puede escuchar, puede transcribir. Saludos a Eduardo. A ver, otra pregunta. Guillermina, nuestra querida alumna de tutoría de poesía de 10 añitos. Hola, Guille. Entonces, Ariel, hola Ariel. Ariel Díaz dice, hola Lisandro, ¿puedes hablar sobre la variable sonora en un poema? Bueno, es muy interesante. Gracias por tu pregunta. La variable sonora en un poema. Esta pregunta apunta justamente a un aspecto constructivo del sistema lingüístico, que es justamente la musicalidad. El sonido es una subvariable de la variable musicalidad. Habría que pensar en la variable musicalidad, y la musicalidad tiene sonido y ritmo, fundamentalmente. El sonido es la cualidad de la vibración y el ritmo es la sintaxis, la combinación en el tiempo de esas vibraciones. Quintiliano, un poeta y teórico de la retórica, decía que lo que no pasa por el oído no llega al corazón. Y me encanta esa frase porque es muy cierta. La variable sonora es muy importante para la poesía sobre todo, porque justamente, a diferencia de la prosa, pero en la prosa también hay musicalidad, ojo. Pero en la poesía, quizá un poco por código cultural y un poco porque la misma música va moviendo las ideas poéticas. Es una variable muy importante a tener en cuenta. Entonces esta pregunta es muy relevante. Desde el punto de vista de la construcción de un poema, la musicalidad tiene que ver con la cadencia, por ejemplo, cómo termina la frase. Si es una pregunta, por ejemplo, ¿cuántos grados hace hoy de temperatura? Ta, 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 ta. La cadencia va bajando. La cadencia es la melodía. Esa es una primer subvariable de la variable musicalidad. La segunda subvariable es la métrica. Por ejemplo, si un verso tiene 2, 4, 5, 7, 11 sílabas. Eso tiene que ver con verso por verso, contás las sílabas. Una tercer subvariable es la prosodia, el acento. Si es tatí, o si es tita, o si es títata. Que justamente esos son los tipos de acentos, por ejemplo, en la prosodia griega, por ejemplo, si es jambo, si es troquio, si es dáctilo. Y esto es también muy interesante porque es justamente el modo como se van componiendo las palabras y cómo las palabras van componiendo la rítmica del verso.
Y después tenés la sonoridad fonémica de las palabras. A, B, C, D son todos distintos microsonidos. Se llaman fonemas esos. Fonos, en realidad. Y entonces, los microsonidos combinados va generando la voz de la palabra. Por eso en el diccionario se dice o palabras o entradas o las voces, ¿no? Porque es la palabra hablada, la composición de las palabras hechas por sonidos individualizados. Entonces, teniendo toda esta orquesta como recursos disponibles, uno está, como escritor de poesía, está dirigiendo una gran orquesta. Y tenés un montón de instrumentos en tu poema. Entonces, la misma musicalidad es como una ola que va llevando las emociones y los pensamientos de forma tal de que haya un flujo. La musicalidad en un poema no tiene que ser interrumpida a menos de que haya una motivación expresiva que así lo quiera, justamente para crear una asimetría, un quiebre, una pausa. Asimismo, la música puede acompañar las ideas. Por ejemplo, cuando la sonoridad tiene que ver con aquello de lo que estoy hablando. La brisa serena en los horizontes del cielo soplan como el viento de otoño. Las heces, la brisa serena, va creando el efecto de viento. Entonces, se puede pensar lo que se llama en semiótica una iconización. Iconización significa imitar. Entonces, en el nivel de los sonidos, hay una imitación al nivel del sentido. Por ejemplo, las heces que van imitando el sonido del viento. O que pin, que pan, que pin, que re, que piquete, creando el edificio a martillazos. El pique, pa, caca, pi, pi. Todo eso tiene que ver justamente con el sonido de martillar, por ejemplo, para crear una edificación, o si está uno creando una escultura. Entonces, fíjense que se puede jugar con la similitud entre el tipo de sonido y la temática de la que se está hablando. Eso también está bueno para reforzar, porque si sonido y sentido están unidos como dos lados de una misma realidad, entonces tu poema adquiere muchísima fuerza. Vamos a pasar a otra pregunta. Andrea pregunta, ¿hay un proceso creativo inconsciente? Por supuesto. Pero la inconsciencia es una conciencia. El tema es que nosotros no la sabemos. Es raro de pensar esto. Pero en realidad, ¿qué significa inconsciencia? Significa que el sujeto humano consciente no lo sabe. Pero el universo y el misterio ya lo saben, porque justamente no hay inconsciencia para el misterio. El misterio del universo es puramente conciencia. El tema es que nosotros no sabemos todo lo que está pensando el misterio. ¿Qué había antes del universo? ¿Multiversos? ¿Qué había antes de la raza humana? Podemos investigar a partir de las evidencias que observamos, pero no lo sabemos. Entonces, hay un inconsciente que es simplemente lo que llamamos a la conciencia a la que no tenemos acceso. Entonces, todo es conciencia, lo sepamos o no. Al sector de conciencia que no conocemos, lo llamamos inconsciencia. La ignorancia es una manera de inconsciencia, el hecho de no saber algo. Pero también el inconsciente desde la hipótesis freudiana, ¿no? Me imagino que por acá va esta línea de pregunta, o de Jung. Esto es muy interesante porque uno dice, en el plano del texto parece que hay conciencia que está decidiendo qué palabras. Pensar quién es el destinatario de mi texto, a quién estoy escribiendo. ¿Me gusta lo que escribo? En un nivel de conciencia, parece que es el yo con la voluntad el que va escribiendo eso. Pero ¿cómo sabemos que el comienzo del texto coincide con el origen del decir poético? Es más, aquello a lo que llamamos inconsciente, como decía, no es más que una conciencia poética a la que no tengo acceso. Y es esa conciencia poética la que está escribiendo el poema
a través de nosotros. Y nosotros creemos que tenemos la libertad y la capacidad para decidir lo que estamos diciendo. Pero en realidad eso ya está siendo dicho por un decir poético que va más allá de mi escucha. Cuando yo escucho el decir poético, mi escucha llega tarde porque el decir poético ya está aconteciendo. Y está aconteciendo en un lenguaje que no reconozco como tal. Ese lenguaje se llama vivencias. Sean que se descarguen en un plano consciente, de acceso cognitivo por el sujeto, o en un plano más inconsciente, al que no tengo acceso. Pero constantemente formamos parte de un proceso de intercambio de energía. Entonces, en la superficie del texto, cuando estoy escribiendo un poema, tengo una atención de que soy yo el que lo está escribiendo. Pero ese yo llegó tarde a la escritura, porque hay un ello, para mantener la terminología freudiana, que es el que dice. ¿Quién escucha? El yo escucha, el ello dice. En ese sentido, yo creo que justamente el decir poético ocurre más en el ello que en el yo. Hay más sueño que denotación. Por eso, no se trata de un esfuerzo desde la voluntad lo que te mueve a escribir poesía, sino más bien una disponibilidad a escuchar lo que ya está siendo dicho. No interrumpir con el ruido mental lo que el inconsciente ya está diciendo. Pero no se trata solamente de dejar pasar como el surrealismo o el dadaísmo todo lo que está en el inconsciente, sino que se trata de ir incluso más allá del inconsciente, o de escuchar esa voz que va más allá del inconsciente psicológico como inconsciente freudiano. Es la conciencia universal la que a través de mi inconsciente psicológico va movilizando las energías de tal forma de que yo llego tarde a escuchar. Y mi inconsciente es un dispositivo, es una pequeña máquina de procesamiento de información, luminosa u oscura, sea que tenga acceso o no a ese inconsciente, pero que es una máquina que también es consecuencia de la interacción con el universo. De tal manera que en realidad el único que está escribiendo el poema es el gran misterio cósmico, que a través de nuestro inconsciente psicológico y en última instancia a través de nuestra voluntad y nuestra atención, se va diciendo a sí mismo. Con lo cual es como si un mensaje del misterio vaya pasando a través de filtros. El primer filtro es el inconsciente psicológico y el segundo filtro es el super yo literario. Ojo con eso. El ego, el temor. ¿Quién está diciendo las cosas que no me animo a transcribir? Atenti con eso. Entonces, cuando uno empieza a tener temor de su propia escritura, es un síntoma positivo de que hay una fuerza extraña que está hablando a través de nosotros. No le tengan miedo a eso. Esa es la voz poética hasta cierto punto. Porque el super yo es lo que detiene, por medio del miedo, preparando justamente una instrumentación de protección. Entonces, si sacas el miedo, cae la estructura de la protección. Entonces, el río fluye, porque la compuerta se abrió. Entonces, el proceso creativo es una conciencia universal, a la cual no tenemos un acceso directo, sino por medio de la meditación, por medio de la serenidad espiritual, por medio de una escucha atenta. Y por supuesto que se modaliza en un inconsciente psicológico individual, la biografía, los recuerdos de infancia, las huellas del corazón, la vulnerabilidad y la identidad propia. Y eso que está en el inconsciente individual pasa, como segundo filtro, a la atención consciente. Entonces, fíjense, desde la conciencia universal hasta la voluntad individual de escribir este texto, y me doy cuenta de lo que estoy escribiendo, hay un montón de información que se va filtrando y a veces queda muy poco de esa potencia creativa cósmica a este texto que escribí. Entonces de lo que se trata es de sacar
lo que obstruye, para que haya un tránsito directo. Y entonces, cuando adoptás este punto de vista, la palabra clave aquí es habilitar a que la situación se desenvuelva por sí misma. Y esa situación involucra lo que sentís, lo que pensás, lo que acontece. Dejar y ver qué es lo bello, qué es lo verdadero, qué es lo bueno, qué es lo edificante en eso que está frente a tu atención. Y dejarlo que se desarrolle y seguirle el rastro, a ver a dónde lleva. Vamos a pasar a otra pregunta. A ver. Voy a ver si las puedo responder a todas. María José dice, a veces suele pasar que un poema nunca conforma del todo y sin embargo es un poema que uno quiere pulir, pero no encuentra exactamente el modo de hacerlo y va quedando estancado. ¿Alguna herramienta para sacarlo del pantano? Gracias María José por tu pregunta. En realidad, no se trata de sacar del pantano al poema, porque el pantano es parte de una situación por donde el poema tiene que pasar. Por alguna razón y algún motivo, el pantano es un segmento del paisaje por el cual ese poema debe pasar. El asunto es que tenga la suficiente fuerza como para seguir avanzando y pasar del pantano al océano, o del océano al cielo. Ahora la pregunta apunta acerca de alguna herramienta para sacarlo del pantano. El primer punto de vista que creo adecuado para considerar esta situación es que no se trata de aplicar con la voluntad una herramienta para cambiar al poema. Se trata de algo más profundo. Se trata de conectar con la idea fuerza para dejarte llevar por su energía y por su dirección hacia donde ese poema ya tiene predestinado a ir. No se trata de trabajar sobre la superficie del texto, sino se trata de trabajar sobre la raíz. No se trata de trabajar sobre las ramas del árbol, sino justamente sobre la semilla. El pantano es una situación a la que ya llegamos tarde. No se trata de reparar la consecuencia de algo que podría haber sido evitado. Entonces, mejor trabajar en la prevención que en la reparación. Primer punto de vista. Entonces, la herramienta tendría que ver primero con ¿cuál sería la técnica por medio de la cual no pierdo la desconexión con la idea fuerza? Primera herramienta que te propongo. Y esto tiene que ver con la prestar atención, no dejarse llevar por lo que las palabras quieren decir, sino por lo que vos escuchás de la voz poética de tu maestro interior que te está diciendo. Estamos trabajando entonces sobre la semilla y sobre las raíces. No tanto cómo hacer que la rama se desobstruya para seguir desarrollando frutos, sino antes, ver qué se necesita para no plantearse esa pregunta. Es una pregunta que apunta justamente al flujo. Entonces, la respuesta tiene que ver con qué es lo que está obstruyendo. Cerrar los ojos y sentir realmente qué es lo que está obstruyendo. ¿Por qué este poema no me lleva a sentir lo que siento que debería estar diciendo? Porque la idea de fuerza la tenés adentro. El tema es que todavía no está activada en el texto. El texto no es el reflejo de lo que tenés en tu alma. Y vos sentís esa diferencia porque vos sentís lo que tenés adentro de tu alma. Y el texto no lo dice. Entonces, ¿cómo lograr que el texto
diga lo que vos querés decir. Cuando uno en el proceso de dejar ser la idea fuerza para que se desarrolle en texto estético, algo pasa ahí. Y justamente la obstrucción no puede venir de otro lugar que no sea de la mente. La mente que aplica voluntad, la mente que deja pasar ruido mental y entonces uno ¡pac! Se desengancha de la ola creativa. La idea no es tanto cómo volver a enganchar, sino retrotraerme a prestar atención cuál es la cualidad de los factores que hacen que yo me desenganche y trabajar previamente sobre esas determinaciones de esos factores. Prestar atención previamente a qué hace que el poema vaya al pantano. No tanto cómo sacarlo del pantano. Herramientas para sacar del pantano un poema. Escuchar música. Agarrar palabras al azar por medio del diccionario. Agarrás un diccionario y haces con el dedo trrr, tac, y pones el dedo en alguna página a ver qué palabra surge. La introducción del azar. Una charla. Caminar por la naturaleza. Dejar de pensar en escribir el poema para terminarlo. Pensar en el proceso y no en el producto. Hay un montón de tips y de técnicas para sacar del poema del pantano, para sacar al poema del pantano. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es reconocer la cualidad de los factores que hacen que el poema te conduzca al pantano. Entonces, cuando reconoces esa cualidad, la puedes evitar. Y esa cualidad tiene básicamente que ver con dos cosas. El peso en el corazón y el ruido mental. Es decir, el ego. El ego es el único obstáculo entre la conciencia cósmica y la creatividad universal y el producto de tu poema. Es una fuerza que uno podría decir que es cíclica. Uno se alimenta del universo y está inspirado y escribe. Y al mismo tiempo, el acto de escribir te inspira para estar más conectado con el misterio y con el universo. De tal manera que salís engrandecido a contemplar la naturaleza y a contemplar los seres humanos y a interactuar en el mundo cotidiano. Entonces, la pregunta sería, no cómo reparar el anillo, sino cómo evitar que se me rompa y que tenga fracturas. Entonces, trabajar sobre la liviandad del corazón y al mismo tiempo sobre el despeje mental. Es decir, limpiar la azotea y sacarle el peso al corazón. Y esta es una actitud más que tiene que ver con estilos de vida y no tanto con una técnica literaria. Andrea Cardoso dice, qué fuerte suena el cansancio del corazón. Sí, sí, el cansancio del corazón y el ruido mental. Sí, el mundo pesa en nuestro cuerpo, somos de carne, pero también tenemos voluntad y tenemos inteligencia y estamos ligados por un cordón de oro con el misterio, con lo cual podemos recibir la energía y la información del universo para poder aprender y superarnos a nosotros mismos. Ross tiene una pregunta. Ross Rosales, a ver. Ross dice, yo no soy escritora, pero escribo y en realidad nunca elaboro escritos, sino solo voy escribiendo conforme van saliendo al instante. Pero no puedo sentarme a escribir sin sentir la inspiración o el impulso, porque cuando lo he hecho no me gusta el resultado. Gracias por tu comentario. Juan agradece. Gracias, Juan, a vos. Rosales vuelve a decir, al decir elaborar me refiero a planear o escribir algo muy pensado, muy elaborado. Justamente, como venía diciendo, el pensamiento es el único obstáculo que hay entre la creatividad universal y la creatividad individual, tuya. En la creatividad individual tenés dos cosas, el proceso y el producto. El proceso es la escritura y el producto es el escrito, lo que publicás. Es decir, lo que sacás a la luz.
Pero lo que importa es el proceso, porque sobre el producto uno en realidad no actúa nunca. Cuando uno está corrigiendo su poema, no está corrigiendo el producto, está deconstruyendo procesos. No hay cosas, hay procesos. Si uno conecta con este punto de vista, entonces te posicionas en un plano de conciencia y de energía donde tenés la libertad de poder tomar decisiones y de poder escuchar los movimientos de la energía universal de tal forma de que te lleven a una reconexión o a la apercepción de la unidad que ya sos con el universo. De tal manera que no hay que preocuparse por cómo corrijo mejor un poema, sino más bien cómo lo escribo de una manera tal que no necesita corregirlo. Cómo conecto con la cualidad del campo donde están las semillas, tales que con solo plantarlas van a salir frutos absolutamente sanos. No tengo que reparar el fruto, tengo que seleccionar las mejores semillas. Vamos a ver otra pregunta. Franz es amigazo, músico total, vayan a su muro, escuchen todo lo que hace, increíble. Ah, tenés un amigo que habla, que sabe musicalidad, totalmente. Síganlo. En Instagram es un genio. Ariel Díaz dice muchas gracias a vos. Flor Moreno dice, hay una pregunta que nunca pude terminar de responder. ¿El misterio forma parte de la nada o la nada forma parte del misterio? Pregunta metafísica. Bueno, en realidad ninguna de las dos. Veamos las palabras, porque justamente, si de lo que se trata es de adquirir luminosidad para ver más lo que la pregunta promete como horizonte de ir en busca de, observemos previamente la palabra misterio y la palabra nada. En principio, la palabra misterio, desde el punto de vista de un conocimiento cotidiano, uno podría decir que es un no saber. No solo es un no saber, sino que es un gran no saber. No es solamente una ignorancia. Es una ignorancia profunda, de tal forma de que nunca se va a obtener una respuesta acerca de eso. Por ejemplo, el misterio de la vida. ¿Por qué existe la vida? ¿Por qué existe el universo tal como está? No son preguntas que la física pueda responder. Siempre va a haber un enigma que resolver. Y la, la infinitud de la serie de enigmas por venir hace que justamente sea en el misterio que esos enigmas adquieren entidad. Entonces, el misterio no se puede responder. Pero también, fíjense que la idea de misterio tiene que ver con un no saber humano. En realidad, el misterio es conciencia de la cual yo, como ser humano, no tengo todo el acceso cognoscitivo para darme cuenta. La gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? Entonces, tiene mucho sabor humano la palabra misterio. Y también la palabra nada. Porque en realidad, la nada tiene un montón de acepciones en la filosofía. Pero la nada en el sentido de nada es imposible. Realmente, la nada es una ilusión mental. ¿Cuál es la base para pensar la posibilidad de que la nada existe? La nada es la ausencia de ente. Desde el punto de vista sartreano, por ejemplo, no quiero entrar demasiado en detalle, pero por ejemplo, desde el punto de vista de Sartre, el ser y la nada justamente es la conciencia, sin objeto. Es el espacio donde los objetos adquieren objetividad. Entonces,
La conciencia no puede agotarse en aquello de lo que es consciente. Es como si yo les dijera, lo visto no es la visión. Platón decía que para el conocimiento sea posible es necesario que hayan tres cosas. Un sujeto, que es quien va a conocer. Un objeto, aquello a lo que quiero conocer. Y la luz de la posibilidad de ese encuentro. Así como para yo poder ver una manzana en un árbol, tengo que tener mi ojo, el sujeto que conoce, la manzana, el objeto por conocer, y la luz, que es el espacio en donde se da ese encuentro entre sujeto y objeto. La nada la podemos pensar como un espacio, pero es imposible que haya nada. En realidad la nada es un nombre demasiado humano, para citar a Nietzsche, a una conciencia que constantemente está transfigurándose a sí misma, creativamente. La nada es imposible, es un concepto la nada. Y el misterio es la condición de no saber acerca de esa gran conciencia. Pero en el fondo lo que hay es una creatividad en constante movimiento universal y una conciencia que lo sabe todo, a las cuales yo llamo nada a ese movimiento de creatividad universal y llamo misterio a esa conciencia infinita. Entonces de lo que se trata es una conciencia infinita y una creatividad universal. No nada, sino creatividad. Hay. Y constantemente está reproduciéndose. Pero ¿qué pasa? Desde un punto de vista humano, al no tener la seguridad emocional, la certeza del aquí y el ahora, la conexión con el presente, aparece la mente a construir una escenografía para tratar de dar espacio comprensivo a esta increíble infinitud, a esta unidad ilimitada, que es conciencia y creatividad, más allá de mi capacidad para pensarlo. ¿Por qué hay conciencia? Uno podría decir. ¿Cómo es posible que yo sea yo y no sea tú? Son preguntas maravillosas, pero más que preguntar, ¿el misterio forma parte de la nada o la nada forma parte del misterio? Son dos aspectos de una misma realidad, misterio y nada, en un nivel de conciencia humana. Pero cuando adquirimos un nivel superior de conciencia humana, si es que esto es posible, cuando uno deja de pensar desde el ego, desde el yo, y se abre intuitivamente a verdades que quizás no puedan ser escritas. Platón tenía que justamente hablar de alegorías y de metáforas, porque la verdad de la que él quería hacerse cargo de comunicar no entraba en los conceptos. Aristóteles va a justamente a decir, bueno, menos poesía y más racionalidad intelectual, y encierra, por así decirlo, la verdad en conceptos. Pero Platón se queda en el ámbito de la poesía, en el ámbito de la alegoría, porque justamente él creía que esa verdad de la que quería dar cuenta no podía entrar en una binariedad conceptual y en una sintaxis sujeto-predicado. La imagen y el símbolo expanden la posibilidad interpretativa. Eso es la poesía. Vamos a buscar otra pregunta. Uy, ¿cómo pasó el tiempo? 50 minutos. María José dice, algo así como un no resistir. Imagino que a esta altura estaríamos hablando del proceso creativo, involucra justamente un no resistir lo que está aconteciendo para que eso se diga a través de mi palabra. Sí, pero cuidado. Hay cosas a las que uno tiene que resistir. Justamente cuando la mente te está tironeando hacia un lugar oscuro. Oscuro no en el sentido del alma, sino más bien oscuro en el sentido de que hay confusión y no se sabe qué es lo que está pasando.
o el ruido mental, o el cansancio del corazón. Hay que resistir. El tema es saber qué resistir. Saber a qué no ceder. Cuando uno identifica la cualidad de aquello a lo que hay que resistir y de aquello a lo que no hay que resistir, esa es la clave por donde hay que ir. Pero muchas veces, nosotros los seres humanos resistimos a lo positivo porque nos resulta extraño, novedoso, deslumbrante, sublime, atemorizante. La creatividad asusta. Porque no se trata de escribir un bello poema que me hace sentir bien. Se trata de escribir la sinceridad, y la sinceridad muchas veces viene con caos y con no querer reconocer, por temor a descubrir la fuente. Entonces, muchas veces rechazamos lo bueno y aceptamos lo no tan bueno como camino para la escritura. El decir poético tiene que ver con aceptar aquello que te edifica espiritualmente, que te hace avanzar en este movimiento de autoconocimiento y al mismo tiempo en este movimiento de dejar ser lo que la creatividad universal ya está ofreciendo. Pero hay muchas cosas a las que hay que resistir. Por ejemplo, resistir que el ruido mental no suba y de tal manera que ocupe toda la atención, sino eliminarlo. Y la resistencia se transforma en una de atención y de acción necesaria. No tanto de resistir en el sentido de estar duro, sino más bien de manejar el campo de energías. Entonces, ¿tengo que tirar o tengo que empujar? ¿Tengo que dejar entrar? ¿Tengo que agarrar? ¿Tengo que soltar? Hay muchos verbos bioenergéticos muy útiles para descubrir en el propio proceso creativo. Y esto no quiere decir propio proceso creativo cuando estoy escribiendo poesía, sino vivir. Hay muchos lugares en la vida cotidiana que podrían ser absolutamente creativos si uno se saca el peso del corazón o el ruido mental. Y el ruido mental también está compuesto de las reglas y de la inercia, de la vagancia, a la que a veces estamos acostumbrados simplemente porque no se nos ocurrió abrir un espacio para que la creatividad fluya. Porque vivimos en una sociedad y toda sociedad tiene reglas. ¿Y las reglas qué es? Detener el flujo creativo universal. Las reglas son justamente para manipular el flujo de la espontaneidad, pero la creatividad es espontánea, crea formas y destruye las formas. Entonces, uno tiene que aprender a balancear en qué dirección dejar que la creatividad se vaya moviendo y en qué circunstancia. La creatividad asusta. No la practiquen demasiado en su casa o en la vía pública. O sí, esto depende del nivel de coraje que cada uno tenga. En ese sentido, entonces, no hay que resistir el principio luminoso que te hace ser mejor vos. Y eso significa no un mejor ego, un ego más endurecido y grande, sino al mismo tiempo justamente lo contrario. Sino liviano, para que el ruido mental se calle y se abra un espacio textual. Porque la creatividad universal ya es espíritu. Espíritu y materia son dos aspectos de una misma cosa. La mente piensa que son dos cosas, pero en realidad no se trata más de una única palabra voy a usar ahora. Energía conciencia. Nosotros somos un momentito, un elemento de esa gran energía conciencia que está constantemente en movimiento. Nosotros creemos que tenemos nuestra vida organizada, que tenemos nuestra estructura, pero constantemente, todos los días tenemos que volver a construir lo que estamos tratando de construir. Es como construir castillos de arena, levantarse cada día. Durante el día construimos el castillo y a la noche viene el mar y lo tira de nuevo. Y todos los días así. Pero ese es el proceso, eso es lo natural. Por eso no hay que sentir sobreestimulación, sobreentusiasmo, por tener el castillo bien construido. Oh, tengo mi castillo construido, mírenme, el ego. Después viene el mar y te lo tira. Oh, entonces ya no soy nada, ya no valgo, nadie me lee, mi escritura no sirve. ¿Qué voy a hacer? Es un proceso natural. Si estás muy abajo, no creas que tocaste fondo. Y si estás muy arriba, no creas que es para siempre. Se trata del proceso.
Y en ese proceso, no resistir al movimiento del proceso mismo. Vivir cada momento con plenitud. Sea en la tristeza o sea en la alegría. La serenidad es el camino interior. A ver, voy a ir finalizando.